Lo que sucedió en los 10.000 metros de altura ese marzo de 1990 cambió para siempre la forma en que una azafata mexicana entendería la diferencia entre tener razón y tener sabiduría. A bordo del vuelo 447 de Aeroméxico con destino a Culiacán, el aire olía a queroseno mal filtrado, café recalentado en termos de acero inoxidable y esa arrogancia silenciosa del tabaco prohibido que alguien fumaba descaradamente en la fila 12C. Carla Méndez, 24 años, uniforme impecable color azul marino con insignia dorada. Apretaba entre sus dedos el manual de procedimientos como si fuera un escudo sagrado. Para ella, el artículo 47, inciso B, era más que burocracia. Era la única barrera entre el orden civilizado y el caos absoluto de un país que se desmoronaba bajo crisis económicas, corrupción política y la sensación generalizada de que las reglas solo aplicaban para los débiles. Ese día, sin saberlo, estaba a punto de subir al ring más importante de su vida. Antes de continuar, déjame preguntarte algo que te va a incomodar. ¿Cuántas veces has obedecido una regla no porque fuera justa, sino porque tenías miedo de las consecuencias de romperla? ¿Y cuántas veces has visto a alguien poderoso ignorar esa misma regla mientras todos miraban hacia otro lado? Piensa en eso mientras te cuento esta historia, porque lo que estás a punto de presenciar no es solo el enfrentamiento entre una azafata y un pasajero rebelde. Es la colisión frontal entre dos Méxicos. El que se aferra desesperadamente a los manuales porque sin ellos no hay civilización, y el que aprendió que las reglas fueron escritas por quienes nunca tuvieron hambre de verdad. Si alguna vez te has sentido pequeño frente al poder, o si has tenido que elegir entre tu integridad y tu supervivencia, entonces esta historia es para ti. Comenta de dónde nos estás viendo y suscríbete, porque lo que viene te va a partir el alma en dos. Marzo de 1990. El Boeing 727 despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 7:40 de la mañana, con ese ruido de turbinas que hace vibrar los huesos y el alma. Adentro, la cabina olía exactamente como huelen todos los aviones comerciales de esa época. Una mezcla de detergente industrial barato, sudor contenido de pasajeros nerviosos, el perfume empalagoso de alguna señora que se bañó en Chanel No. 5, y ese aroma inconfundible a plástico recalentado que emanaba de los paneles del techo. Las ventanillas mostraban un cielo gris plomizo, típico de la capital en temporada de secas, donde el smog se mezcla con las nubes hasta crear una pasta espesa que parece tragarse el sol. Carla recorría el pasillo central con pasos medidos, sonrisa profesional congelada en el rostro, verificando que los cinturones estuvieran abrochados, que los respaldos estuvieran en posición vertical, que cada detalle cumpliera con el protocolo exacto que había memorizado durante 6 meses de capacitación intensiva. La atmósfera dentro del avión era densa, cargada de esa tensión eléctrica que solo existe en los espacios donde conviven forzosamente personas que jamás se hubieran cruzado en tierra firme. En primera clase viajaban empresarios con portafolios de piel genuina, políticos menores que leían el periódico Excelsior doblado por la mitad, y una que otra familia acomodada que regresaba de vacaciones en Acapulco. En clase turista, la realidad era más cruda. Comerciantes con cajas de mercancía en el compartimiento superior, estudiantes que dormitaban contra las ventanillas, trabajadores migrantes que volvían a Sinaloa después de intentar suerte en la capital. Y ahí, justo en la fila 12C, junto a la ventanilla del lado derecho, estaba sentado Julio César Chávez. No necesitaba presentación. Su rostro era más reconocible que el del presidente Salinas. Llevaba puesta una chamarra de cuero negro, lentes oscuros que no se quitó ni para abordar, y entre sus dedos, desafiante como una bandera de guerra, ardía un cigarro Marlboro rojo. Carla lo vio desde el momento en que abordó. Era imposible no verlo. Julio César Chávez caminaba con esa seguridad que solo tienen los hombres que han noqueado a 73 oponentes profesionales, sin conocer la derrota. Los otros pasajeros se giraban para mirarlo. Algunos murmuraban su nombre con reverencia religiosa, otros simplemente se quedaban paralizados como si hubieran visto a un santo o a un general victorioso regresando de la guerra. Cuando encendió el cigarro apenas despegaron, ni siquiera lo hizo a escondidas.
Lo hizo con la naturalidad de quien enciende una vela en su propia casa. Carla sintió como sus compañeras de tripulación, Sofía y Beatriz, desviaban la mirada deliberadamente, fingiendo estar ocupadas con las bandejas del desayuno. El comandante ni siquiera salió de la cabina. Todos, absolutamente todos, habían decidido que ese cigarro no existía. Pero para Carla Méndez, hija de un inspector de tránsito que fue despedido por no aceptar mordidas, ese cigarro era una afrenta personal a todo lo que ella creía que sostenía la civilización. Respiró hondo, ajustó la insignia dorada sobre su pecho y caminó por el pasillo con pasos que resonaban como martillazos sobre metal. Cada metro que avanzaba hacia la fila 12C era un metro más cerca del precipicio. Los pasajeros que estaban despiertos comenzaron a darse cuenta de lo que estaba por suceder. Algunos bajaron sus periódicos. Otros interrumpieron conversaciones a media frase. Un niño dejó de llorar como si el universo mismo hubiera presionado el botón de pausa. Cuando Carla llegó frente al asiento de Chávez, su sombra cayó sobre él como la sombra de un árbitro entrando al cuadrilátero. El campeón levantó la vista lentamente, sin quitarse los lentes oscuros, y le dio una calada larga al cigarro antes de exhalar el humo hacia un lado. No hacia ella, pero tampoco exactamente hacia la ventana. Fue un gesto calculado, un gesto que decía: «Te vi venir desde que subiste al avión y decidí dejarte llegar hasta aquí». Carla abrió la boca y las palabras salieron firmes, profesionales, exactamente como las había ensayado. «Disculpe, señor. Por regulación de la aerolínea y normativa federal, está prohibido fumar dentro de la aeronave. Necesito que apague el cigarro inmediatamente». Julio César Chávez no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera el trabajo pesado. Era una técnica que dominaba desde sus primeras peleas en los gimnasios de Culiacán, cuando aprendió que el verdadero combate comienza mucho antes del primer golpe. Se quitó los lentes oscuros con una mano, revelando esos ojos que habían estudiado a docenas de oponentes hasta encontrar la fractura en su defensa, y la miró directamente. No con agresión, sino con una curiosidad casi científica, como un maestro observando a un estudiante que acaba de cometer un error fundamental pero todavía no lo sabe. Luego, con una calma que helaba más que cualquier grito, giró la cabeza hacia los demás pasajeros. Miró a la señora de primera clase que fingía leer su revista, al empresario que había bajado el periódico para observar el espectáculo, al estudiante que contenía la respiración. Y luego, regresó la mirada hacia Carla y dijo: «Señorita, deme un segundo». Apagó el cigarro contra la suela de su zapato, lo guardó en el bolsillo de su chamarra y agregó: «Listo. ¿Algo más?». Carla sintió una oleada de alivio que le recorrió la columna vertebral. Había ganado. O eso creyó durante exactamente 3 segundos. Porque entonces Chávez continuó hablando, y cada palabra era un jab medido, preciso, dirigido no a lastimarla sino a educarla. «Pero déjame decirte algo, por si no te diste cuenta, tú eres la única persona en este avión que tiene un problema con mi cigarro». Hizo una pausa y señaló con un gesto sutil de la barbilla hacia los pasajeros. «Mira alrededor. ¿Ves a alguien más quejándose? ¿Escuchaste a alguno de tus compañeros venir a pedirme que lo apagara antes que tú? No. ¿Y sabes por qué? Porque ellos entienden algo que tú todavía no entiendes». Carla apretó los puños. Quería responder. Quería citar el artículo 47, inciso B. Quería explicarle que las reglas no son un concurso de popularidad. Pero algo en la voz de Chávez, algo en esa tranquilidad absoluta, le hizo mantener la boca cerrada. Él continuó: «No es que ellos sean cobardes. Es que ellos saben que hay batallas que valen la pena, y batallas que solo sirven para demostrar que tienes razón mientras pierdes todo lo demás». Un pasajero en la fila 14, un hombre mayor con sombrero vaquero, asintió casi imperceptiblemente. Carla lo vio por el rabillo del ojo y sintió cómo el piso se movía bajo sus pies, aunque el avión volaba estable a 10.000 metros de altura. Chávez se reclinó en su asiento, cruzó los brazos sobre el pecho y continuó: «Tú viniste aquí a hacerme cumplir una regla. Está bien, es tu trabajo, pero yo llevo toda mi vida cumpliendo reglas que nunca escribí.
Reglas que me decían que un niño pobre de Culiacán no puede ser campeón mundial. Reglas que me decían que tenía que perder para que los promotores gringos ganaran más dinero. Reglas que me decían que debía quedarme callado cuando me robaban mis bolsas de pelea. Su voz no subió de volumen, pero cada palabra caía como un puño cerrado sobre una mesa de madera. Y aprendí algo. Las reglas las hacen los que tienen poder para escribirlas, y las aplican solo cuando les conviene. Así que cuando veo a alguien como tú, que se aferra al manual como si fuera la Biblia, me dan ganas de preguntarte, ¿alguna vez ese manual te protegió a ti? ¿O solo sirve para que te sientas segura mientras obedeces? Carla sintió que la garganta se le cerraba, porque la verdad, esa verdad incómoda que jamás se había atrevido a articular en voz alta, era que el manual nunca la había protegido de nada. No la protegió cuando un pasajero ebrio le tocó el trasero en un vuelo a Monterrey y el capitán le dijo que no armara escándalo. No la protegió cuando le negaron un aumento porque las azafatas no son personal crítico. No la protegió cuando vio a un supervisor aceptar una propina de 5,000 pesos para mejorar el asiento de un narcotraficante conocido. Chávez leyó todo eso en su silencio. Leyó la duda, la fisura, el momento exacto en que el ego de Carla comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, como un boxeador que sabe cuándo su oponente está listo para el golpe definitivo, dijo: «No vine aquí a faltarte al respeto, señorita. Vine aquí a enseñarte que el respeto no se gana citando artículos. Se gana entendiendo con quién estás tratando. Y tú nunca me preguntaste quién soy yo. Solo viste el cigarro». Carla abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en algún lugar entre la indignación y la confusión. Chávez aprovechó ese silencio como un maestro aprovecha el espacio que deja el estudiante cuando baja la guardia. «Yo sé quién eres tú», dijo, y su voz ahora tenía un tono casi paternal, como si estuviera compartiendo un secreto que le había costado sangre aprender. «Eres la hija de alguien que te enseñó que las reglas son sagradas porque sin ellas solo queda la selva. Te enseñaron bien, pero te olvidaron enseñarte la parte más importante, que las reglas solo funcionan cuando todos juegan el mismo juego. Y aquí, en este avión, en este país, en este mundo, nunca todos jugamos el mismo juego». Señaló hacia la cabina de primera clase con un gesto de la cabeza. «Esos de allá adelante escriben las reglas. Los de acá atrás las obedecemos o las rompemos, dependiendo de cuánto tengamos que perder. Y tú, señorita, estás justo en el medio, creyendo que si sigues el manual al pie de la letra, algún día vas a llegar donde están ellos. Pero no vas a llegar, porque el manual no fue diseñado para elevarte. Fue diseñado para mantenerte exactamente donde estás». Las palabras golpearon a Carla como una ráfaga de viento helado que entra por una ventana rota. Sintió que los ojos se le humedecían, pero se negó absolutamente a llorar frente a ese hombre, frente a esos pasajeros, frente a ese avión lleno de testigos que esperaban ver si la azafata se quebraba o se mantenía firme. Tragó saliva y finalmente encontró su voz. «Usted no me conoce. No sabe nada de mí ni de por qué hago mi trabajo». Chávez sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era la sonrisa de alguien que reconoce su propio reflejo en un espejo del pasado. «Tienes razón. No te conozco, pero conozco esa mirada. Es la misma mirada que yo tenía cuando subí al ring por primera vez y creí que si peleaba limpio, si seguía todas las reglas del boxeo, si respetaba al árbitro y los jueces, entonces la victoria sería justa. Y me robaron esa pelea, señorita. Me la robaron porque yo no entendía que aparentar ser justo no es lo mismo que ser justo. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo, aparentando tener autoridad porque citaste un artículo, cuando ambos sabemos que si yo decidiera encender otro cigarro ahora mismo, ni tú ni nadie en este avión haría nada al respecto». El silencio que siguió fue ensordecedor. No era el silencio de la victoria ni el de la derrota. Era el silencio que existe en el espacio entre dos verdades incompatibles, tratando de ocupar el mismo lugar. Carla miró alrededor buscando apoyo, alguna señal de solidaridad de sus compañeras, de los pasajeros, del universo mismo. Pero Sofía y Beatriz seguían fingiendo estar ocupadas con las bandejas. El comandante no salió de la cabina.
Los pasajeros miraban hacia otro lado o directamente observaban la escena con esa fascinación morbosa de quien presencia un accidente en cámara lenta. Nadie iba a rescatarla. Nadie iba a validar que ella tenía razón. Porque en ese momento, en ese avión, a 10.000 metros de altura sobre un país que se caía a pedazos, la razón no importaba. Lo único que importaba era el poder. Y ella acababa de descubrir, con una claridad brutal y dolorosa, que no tenía ninguno. Chávez se puso nuevamente los lentes oscuros, reclinó el asiento hacia atrás violando otra regla del manual que nadie iba a hacerle cumplir, y cerró los ojos como si la conversación hubiera terminado. Pero antes de hacerlo, dijo una última cosa. Cuando aterrices en Culiacán, si todavía te quedan ganas de entender, búscame. Voy a estar en el Hotel San Marcos. Pregunta por el Coyote. El resto del vuelo transcurrió en una agonía silenciosa. Carla cumplió con sus funciones de manera automática, como un robot programado para sonreír y servir café, pero por dentro algo se había roto. No era su creencia en las reglas. Esas seguían ahí, grabadas en su código moral como cicatrices de hierro candente. Lo que se había roto era su fe en que esas reglas significaban algo más allá del papel donde estaban escritas. Cuando el avión tocó tierra en Culiacán a las 9:30 de la mañana, el impacto de las ruedas contra el asfalto le pareció el sonido más honesto que había escuchado en horas. Era contundente, real, sin ambigüedades. Los pasajeros aplaudieron, como siempre lo hacían en los vuelos mexicanos de esa época. Un aplauso supersticioso que celebraba el simple hecho de haber sobrevivido. Chávez fue el primero en levantarse. No esperó a que se apagara la señal de cinturones. Tomó su bolso del compartimiento superior con una mano y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Carla lo vio alejarse y sintió un impulso irracional, casi suicida, de ir tras él. Pero se quedó paralizada en el pasillo, todavía aferrada al manual que llevaba bajo el brazo. Pasaron 4 horas antes de que reuniera el coraje. 4 horas en las que la tripulación descansó en un hotel cerca del aeropuerto, comió tacos de pescado en un restaurante local y fingió que todo estaba normal. Pero Carla no probó bocado. No podía quitarse de la mente la imagen de Chávez diciéndole: aparentar tener autoridad no es lo mismo que tener autoridad. A las 2 de la tarde, sin decirle nada a sus compañeras, tomó un taxi y le dio la dirección. Hotel San Marcos. El chofer la miró por el espejo retrovisor con curiosidad. ¿Va a ver al campeón?, preguntó con una sonrisa cómplice. Carla no respondió. Cuando llegó al hotel, un edificio colonial de 2 pisos con paredes color terracota y balcones de hierro forjado, sintió que estaba cometiendo el error más grande de su vida, o el acto más valiente. En la recepción, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado, la miró de arriba abajo. «Busco a el Coyote», dijo Carla, y las palabras le sonaron ridículas en su propia voz, como si estuviera protagonizando una película de la que no había leído el guión. La recepcionista no hizo preguntas, simplemente levantó el teléfono, marcó una extensión y murmuró algo inaudible. Colgó y señaló hacia el patio interior. «Habitación 7. Toque la puerta». Carla caminó por un corredor con piso de talavera desgastada, rodeado de macetas con bugambilias fucsias que explotaban de color bajo el sol sinaloense. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Cuando llegó a la puerta marcada con un número 7 de bronce oxidado, levantó la mano y golpeó 3 veces. La puerta se abrió casi de inmediato. Pero no era Chávez quien estaba del otro lado. Era un hombre de unos 40 años, rostro curtido por el sol, cicatriz en la ceja izquierda, camisa blanca remangada hasta los codos. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiadas cosas y ha decidido dejar de sorprenderse. «Tú eres la azafata del avión», dijo. No como pregunta, sino como confirmación. «El campeón me dijo que vendrías. Pasa». Carla entró a una habitación modesta. Una cama individual con colcha a cuadros, una mesa de noche con una lámpara amarillenta, y sobre la mesa, un sobre manila cerrado. El hombre cerró la puerta detrás de ella y señaló el sobre. «Julio tuvo que salir a una entrevista de prensa, pero me dejó esto para ti. Dijo que si realmente querías entender, esto te lo explicaría mejor que 1000 palabras». Carla miró el sobre como si fuera una bomba sin detonar. «¿Qué es?».
Preguntó, aunque una parte de ella ya no quería saberlo. El hombre, el coyote, sonrió con una tristeza que parecía pesar toneladas. Es la diferencia entre conocer la historia de alguien y juzgarlo desde tu historia. Ábrelo. Carla tomó el sobre con manos temblorosas, rompió el sello y sacó su contenido. No era dinero, como una parte paranoica de ella había temido. Era una fotografía en blanco y negro, gastada en los bordes, con manchas de humedad que hablaban de años guardada en cajones olvidados. La imagen mostraba a un niño de no más de 8 años, descalzo, con pantalones rotos a la altura de las rodillas y una camiseta varios talles más grande. El niño tenía los ojos hundidos, las mejillas chupadas por el hambre, y sostenía en sus manos una caja de madera llena de chicles para vender. Detrás de él, un letrero borroso decía: Estación de tren, Culiacán, 1970. Carla volteó la foto y leyó la inscripción escrita con tinta desvanecida. Julio César, 8 años. El día que decidió que nunca más pasaría hambre. Carla sintió que las rodillas se le doblaban. Se dejó caer en la única silla de la habitación, todavía sosteniendo la fotografía con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. El coyote se acercó y se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. Ese niño vendía chicles en la estación de trenes 12 horas al día. Dormía en cartones junto a su mamá y 5 hermanos en un cuarto sin luz eléctrica. Las reglas para él eran simples. O conseguías dinero para comer, o te morías de hambre. No había manual de procedimientos. No había artículo 47, inciso B. Solo había supervivencia. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Julio no fuma porque sea un rebelde o porque quiera faltarle el respeto a nadie. Fuma porque puede. Porque cada cigarro que enciende es una forma de recordarse a sí mismo que ya no es ese niño descalzo que mendigaba monedas. Es su manera de decir: yo llegué aquí, yo conquisté esto, y nadie me va a decir qué puedo o no puedo hacer en un espacio que gané con sangre y hambre. Carla levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas que finalmente se permitió derramar. Pero las reglas existen por una razón, murmuró con voz quebrada. El coyote asintió con una comprensión que solo tienen aquellos que han vivido en ambos lados de la línea. Sí, existen, y están bien, pero la sabiduría no es seguir las reglas ciegamente. La sabiduría es saber cuándo una regla protege, y cuándo una regla solo sirve para que los poderosos mantengan el control sobre los que todavía tienen miedo. Julio no te atacó en ese avión, te educó. Te mostró que tú no tenías el poder que creías tener, y que él no tenía la arrogancia que tú pensabas que tenía. Lo que viste como desprecio era en realidad una lección sobre la diferencia entre parecer justo y ser justo, entre tener autoridad y ganarse el respeto. Se acercó a la mesa y puso una mano sobre el sobre manila. Adentro hay 10,000 pesos. Julio me dijo que te los diera si venías. No es un soborno. Es su manera de decirte que respeta que hayas tenido los pantalones para enfrentarlo, aunque no tuvieras las armas para ganar. Puedes tomarlos o dejarlos. Él no va a saber qué decidiste y no le importa. Lo que le importa es que entiendas que el mundo no se divide entre los que obedecen y los que rompen las reglas. Se divide entre los que entienden por qué existen y los que las usan como escudo para no enfrentar su propia impotencia. Carla miró el sobre durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, tomó solo la fotografía, la guardó cuidadosamente en el bolsillo de su uniforme y dejó el dinero sobre la mesa. Se puso de pie, limpió las lágrimas de sus mejillas con el dorso de la mano y miró a El Coyote con una claridad nueva en los ojos. Dígale al campeón que aprendí la lección, pero que yo también tengo una lección para él. Que el poder sin misericordia eventualmente te convierte en aquello que odiabas cuando eras el niño descalzo. El coyote sonrió con una mezcla de sorpresa y respeto. Eso se lo puedes decir tú misma la próxima vez que lo veas. Y habrá una próxima vez, porque ahora ya no eres la azafata que sigue el manual. Eres la mujer que entiende que la justicia y la sabiduría no siempre duermen en la misma cama. Carla salió de la habitación. Atravesó el patio con las bugambilias explosivas bajo el sol culichi y subió al taxi que la esperaba afuera. Mientras el auto se alejaba del Hotel San Marcos,
Sacó la fotografía del bolsillo y la miró una vez más. Ese niño hambriento de 8 años la miraba de vuelta desde 1970. Y por primera vez en su vida, Carla Méndez entendió que tener razón es fácil, pero tener sabiduría requiere haber perdido algo importante en el camino. Y ella acababa de perder su inocencia. Pero a cambio, había ganado algo infinitamente más valioso: la capacidad de ver a los demás no como infractores de reglas, sino como sobrevivientes de historias que ella nunca tuvo que vivir.